Hola, mi nombre es Ariadna, soy una persona con TDAH, autismo y fatiga crónica. Y hoy tenemos de invitada a Noemi Noya, que es educadora social, divulga en redes sociales y asesora a familias con hijos con la condición autista. Hace cursos de formación sobre autismo y de creación de apoyos visuales, muy sociable y con una gran vinculación con las personas y los animales. He hecho un pequeño resumen de ti, pero ¿quisieras explicarnos algo más? Pues no sé, no sabría decirte, la verdad que yo creo que me definiste bastante bien, que es mi día a día, el acompañar a muchas personas, estar siempre rodeada de animales y lo que más me gusta del mundo es acompañar y enseñar. Qué bonito. Pues mi primera pregunta para ti es, he leído que me vinculas mucho con las personas y con los animales. ¿Qué significan para ti los vínculos? Pues para mí, antes que cualquier otra cosa, antes que empezar a trabajar cualquier contenido que sea importante, lo primero es conectar bien con las personas, porque si tú no tienes un buen vínculo, falta confianza. Y además siempre pienso que yo soy una extraña entrando en casas ajenas y por eso para mí es importante, pues siempre que voy a conocer a algún peque, enviarle una anticipación diciéndole quién soy, qué hago, por qué voy a su casa y también tener un es porque hacemos un equipo. Entonces yo estoy en partes muy importantes de su vida y no tendría sentido no tener ese vínculo porque necesito que las personas confíen en mí para poder ayudarles, claro. Claro. ¿Cuáles son las cosas que te ayudan a vincular con las personas? Pues siempre intento interesarme por las cosas que le apasionan. Siempre Por sus lo primero, pasiones, por sus intereses especiales, ¿no? sí, siempre le digo a las familias que lo primero que necesito saber es cuáles son sus intereses especiales. Siempre estoy buscando información porque a veces son muy curiosos y yo no tengo ni idea. ¿Cuál es Entonces, el más curioso que has encontrado? pues no sabría decirte porque sí que recuerdo un peque que le encantaban los insectos y claro, yo lo pasaba un poquito mal porque me gustan mucho los animales, pero había así insectos que me daban como un poco de, de grima y claro, tenía que informarme, que ahora ya no me acuerdo ni de los nombres, pero bueno, desde marcas de coches, electrodomésticos, instrumentos, bueno, de todo. Es que cada día es como un mundo nuevo. ¿Qué es para ti tener una conexión emocional profunda con otra persona? Pues como te decía, es como la base de todo. Para mí es como, no sé, como si fuera una casa, sería como toda la estructura y luego a partir de ahí podemos empezar a construir y a acompañar. Entonces, para mí es de lo más importante. Primero es eso y después viene todo lo demás. Yo quería explicarte mi caso, yo con las personas con las que creo un vínculo muy profundo, muchas veces siento ansiedad de separación. ¿Cómo vives tú el separarte de las personas que quieres? Pues a veces lo paso un poquito mal también, porque también incluso en mi propio trabajo es muy complicado el separarte de todas esas personas y de toda esa emoción. Porque claro, no, o sea, yo me voy de su casa, pero sigo pensando en esa persona, en cuánto me puede necesitar, porque solo estoy un tiempo muy breve realmente de todo su día. Y claro, es complicado día a día, pues también me pasa porque al final al conectar tanto con las personas, pues se hace duro cuando no puedes estar para ellas, pero claro, es inevitable. ¿Y con las personas de tu entorno cercano también te pasa esto? Sí, quizá ahí lo controlo un poquito más, pero sí que a veces me implico, o sea, normalmente me implico demasiado y después me pasa factura porque a veces soy consciente de que no puedo estar todo el tiempo que me gustaría o no puedo sentirme culpable por no poder estar siempre con ellos y con ellas, claro. En el instituto una profesora te dijo que nunca podrías llegar a hacer una carrera. ¿Cómo te afectó a ti este comentario?
Pues yo pensé que no me había afectado tanto, en su momento me lo creí y dije, vale, pues no valgo. A mí, o sea, no era por estudiar la carrera en sí, sino porque mis padres siempre me habían dicho que yo hiciese lo que yo quisiera y lo que a mí, y yo tenía, no tenía claro lo que quería hacer porque no conocía todas bueno, pues todas las opciones que tenía, pero sí que tenía claro que quería ayudar, no sabía en qué modo. Entonces, cuando esa profe me dijo eso, para mí, pues fue como una decepción muy grande, porque soy muy exigente. También te influyó en tu autoestima también, en cierta forma. Sí, sí, porque yo soy una persona que antes, nunca me hicieron bullying, pero sí que se metieron conmigo. Entonces era como, claro, siempre tuve que buscar mi lugar y eso fue como, otra cosilla más que como que yo tenía que demostrar. Entonces sí que me influyó mucho porque yo me lo creía, aparte pues en ese momento había perdido a mi abuelo, entonces fue como un momento muy O sea, duro. un momento muy difícil, ¿no? De pérdida y encima ese comentario, ¿no? Fue como un boom. Claro, entonces fue como todo muy junto y en ese momento pues dije, vale, pues no sirvo y ya está. Pero después empecé a reflexionar y dije, mira, pues tengo que intentarlo. Si no, por lo que sea, no entro en una carrera, pues ya haré otra cosa. Yo tengo claro que quiero ayudar, sea del modo que sea. Y de hecho, ese año, de hecho, repetí segundo de bachiller y para mí fue un año que, por una parte, me sentí muy triste, porque como que creía que había decepcionado a mis padres, pero fue como un punto de inflexión para decir, vale, pues a partir de ahora voy a hacer lo que yo quiera. Y nada, fui al final, conseguí superar el curso, entré en educación social y a partir de ahí, pues hasta el día de hoy no paré de estudiar. O sea, que llegaste a creer a la profesora. Sí, totalmente. Ahora que eres adulta y lo ves con perspectiva, ¿qué opinas de lo que viviste? Pues ahora me implico mucho, de hecho, o sea, yo colaboro con muchos coles, entonces además tengo muchas amigas profes o del ámbito así educativo. Siempre le pido que confíen en ellos porque determina mucho las personas que te acompañen, lo que crean en ti, porque es eso, a un niño si tú le dices que no va a llegar a nada, pues puede pasar que como a mí en su momento se lo crean y también le estás restando oportunidades, que eso es algo que veo mucho en los peques, que sobre todo no hablantes, pues ya no les dan la oportunidad, porque es como, bueno, si no habla, pues no se va a poder expresar, entonces ya no buscan, es que no es siempre así y muchas veces es pues el desconocimiento, pero claro, yo a veces veo que peques que cuando empiezo con ellos están en una situación están en un aula y simplemente están y nadie le da ningún tipo No les da de esa oportunidad. confianza ni esa motivación, ni cuando hacen cosas bien les ayudan. O sea, Claro, es es como como, que si estuvieran, como si fueran una estantería o un objeto, sí, o cuando en sea, realidad son personas. sí, sí. Recuerdo un peque que estaba en el aula y lo único que hacía era dar vueltas, 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 vueltas. Y cuando yo hablé con la profe, le dije, pero es que este peque pues no tenía ninguna agenda, nadie le explicaba nada, simplemente lo cogían de la mano, lo llevaban a la silla y era, pues venga, ahora vamos a escuchar una canción. Pero nadie le explicaba cuándo ni cómo y el niño, claro, estaba como muy desregulado, dando vueltas. Y cuando le pusimos por primera vez su agenda, empezamos a hacer anticipaciones, a explicarle con quién iba a estar, dónde, qué íbamos a hacer, en qué momentos, y adaptamos el aula. El niño empezó a hacer las mismas actividades que el resto de sus compañeros y claro, yo decía, jo, es que si tú no le das la oportunidad, evidentemente, pues no va a salir de él porque ahora mismo no puede explicarte, no tiene las herramientas para decirte, pues yo también quiero participar. Y él además disfrutaba un montón jugando con sus compañeros, pero claro, habría que explicarle el juego de modo que lo entendiese, no simplemente verbalmente y sin anticiparle nada. Y eso pasa muchas veces, más de las que la verdad me gustaría ver, pero ¿Cuándo fuiste consciente de tu verdadera vocación? pues yo creo que ya desde pequeñita, por lo que te decía, porque siempre estaba ayudando, o sea, si mis abuelos hacían daño, yo era la que quería hacerle las curas, siempre fui muy responsable con mis hermanos,
Qué em, bonito. con todas las personas Siempre era te como metes que ese papel de cuidadora, ¿no? sí, 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 desde, ya te digo, desde que era muy, muy pequeñita. Entonces, pues cuando llegó ese momento que nos preguntaban, ¿qué quieres ser? Claro, yo decía, me gusta enseñar, pero no me veía en un aula, porque era como un espacio muy reducido y no me gustaba ese tipo de enseñanza. Y entonces ahí fue cuando, bueno, indagando un poco, descubrí lo que era la educación social y dije, vale, esto es lo que quiero ser, lo que quiero ser. Y ahí fue como ya, una vez que empecé a estudiar la carrera y una vez que terminé, dije: "Vale, pues sí que descubrí mi vocación y ya está". Eres una persona muy habladora, igual que yo soy muy hiperléxica, yo también, o sea, Sí, sí. y muchas veces me siento incómoda en las comidas de la asociación. Aparte, los chicos con los que vivo son totalmente, son más callados, más introvertidos. ¿Cómo? Y claro, me siento muy a veces incómoda en las comidas de mi asociación porque hablan o hablan muy poco o no hablan casi. Y yo necesito compartir, hablar. ¿Cómo es para ti estar con personas más introvertidas o calladas? Pues a veces me siento un poco mal porque de repente me doy cuenta que soy yo la que llevo hablando muchísimo tiempo o si sé alguna curiosidad de algún tema que están hablando, es como que necesito decirlo. Entonces lo digo y después me quedo pensando, jo, pues igual van a pensar que este es una sabidilla de esto, de lo otro. Entonces intento controlarme porque hablo, es que estoy todo el rato, siempre digo que estoy hablando hasta debajo del agua, es como siempre tengo cosas que contar, siempre. De hecho, mi madre siempre me decía, pero en algún momento te vas a callar un poquito. Y yo era como, es que siempre hay un tema del que hablar. Y tanto. Y entonces, bueno, pues lo voy llevando, o sea, mis amigas y mi familia ya saben cómo soy, entonces yo creo que ya se acostumbraron. Vamos por el tema del trabajo. En 2018 empezaste a trabajar en una asociación para personas autistas. ¿Cómo llegaste a esta asociación? Pues, la verdad es que yo estuve un año viviendo en Barcelona y ahí Ah, estaba mira, haciendo sí, estuve haciendo el máster y trabajaba a la vez, pero en una tienda de ropa como para costearme el máster. Entonces, cuando volví así a Galicia, claro, yo decía: "Vale, ahora ya". Allí busqué trabajo de educadora social, pero me pedían el catalán, yo lo entendía, pero a la hora de escribir, pues no tenía ni un título ni nada. Entonces, bueno, pues al final, como echaba mucho de menos Galicia, me volví y ahí sí que empecé a buscar trabajo de educadora social. Y me llamaron de esta asociación y claro, al principio yo me asusté un poco porque yo le decía, es que yo no tengo ni idea de autismo, o sea, había hecho el máster, una de las asignaturas era autismo, a día de hoy sé que no aprendí mucho, ¿qué te pero bueno, explican en el máster sobre el autismo? ¿Cuál es la idea que os dan? nada, una visión muy sesgada, pues un poco lo que hay en los manuales diagnósticos, pero no profundizaban demasiado, había muchos mitos incluso. Es verdad que fue hace años, pero yo, claro, cuando llegué a la asociación, y fui muy sincera, de hecho se lo dije a la entrevistadora, le dije, a ver, sé muy poco, es verdad que soy una persona que le gusta aprender y yo sabía que, bueno, que me iba a poner a estudiar desde el minuto uno, pero ahí fui consciente de, wow, o sea, hay muchas personas que están estudiando esto, que están estudiando cosas que hasta eran erróneas, ¿sabes? Pues mitos y entonces ahí también fue como una decepción porque decía, jova, es un máster que la gente, o sea, que al final los profesionales hacemos buscando el aprender. Y claro, cuando llegué a la asociación me di cuenta, porque aparte es una asociación bastante grande aquí en Galicia, y había adultos, adolescentes, niños, claro, cada uno, pues evidentemente su familia y sus circunstancias, y vi, pues, no puedo decir todo el espectro, pero vi muchas personas diferentes. Y lo que yo había estudiado no me servía Era de... una pincelada, no era Sí, toda la realidad. exacto. Entonces, ahí fue mucho de que tuve la gran suerte de que mi coordinadora, pues, era una persona muy paciente y que estaba todo el rato, pues, enseñándome y todas las profesionales que estaban a mi alrededor también me iban guiando y después fue mucho de formarme yo y desde el primer momento es como, no, yo si quiero ayudarte, tengo que mucho más. Tienes que formarte y saber más del tema, ¿no? Y saber cómo
comprender y entender a la Mm, persona. totalmente, sí, sí. ¿Te ha cambiado de alguna forma el conocer a familias y personas con la condición autista? Uf, sí, pero para bien. O sea, nunca fui una persona que tuviese prejuicios, o sea, siempre tenemos prejuicios, aunque no queramos, pero sí que es cierto que para mí me cambió la vida a la hora de ver a las personas en la calle, de acompañarlas, de tratarlas. O sea, es como que fui consciente de que pasa muchas veces las personas neurotípicas pues van por el mundo sin ser Sin ninguna, conocedoras. sin ninguna Claro, concienciación. claro, entonces yo ahora pues siempre me fijaba, ¿no? En las personas, pues a lo mejor como hice las prácticas con personas con discapacidad, pues siempre tenía ahí como esa sensibilidad hacia las personas que podrían necesitar ayuda en cualquier momento, pero ahora Mm. que, claro, es como voy por la calle y veo pues a lo mejor algún que digo, va, pues puede ser autista o TDAH o que ves cosillas y dices tú, jo, y a veces veo a las familias que están como desbordadas, y ves que la gente pasa y nadie hace nada. Y a veces los gestos o el adaptar un entorno que puede ser hasta fácil, no se hace por desconocimiento. Pero sí que es Claro. cierto que a mí, no sé, me cambió la vida eso a la hora de ver el mundo y de entenderlo y de ser consciente de que muchas veces hay normas que son absurdas, cosas que damos por hecho, que digo es que realmente no tiene sentido. ¿Los centros educativos están concienciados o todavía les falta mucho? Para mí creo que nos queda mucho. Creo que vamos avanzando, pero creo que nos queda muchísimo, muchísimo camino que recorrer. He leído que uno de tus primeros servicios en la asociación fueron en una residencia de fin de semana donde se hacían respiros familiares. ¿Nos puedes explicar brevemente qué son los respiros familiares y cómo ayudan estos, estos respiros a las familias y cuidadores de personas con discapacidad? Pues ella era una vivienda que durante la semana vivían unos chicos y el Ujú. fin de semana, como se iban a su casa y esa vivienda se quedaba libre, hacíamos estos respiros para los familiares de la asociación. Incluso esos chicos O sea, los chicos se iban a sus casas. ¿O el fin de cómo? semana sí. Los que estaban viviendo durante toda la semana se iban a sus casas. Entonces, como esa vivienda se quedaba vacía, ese fin de semana se aprovechaba para que vinieran otros chicos de la asociación y que sus familias pues pudiesen, pues a lo mejor si tenían que ir a algún evento o simplemente pues descansar por haber estado, pues claro, cuidando a esas personas. Entonces venían y ahí había normalmente tres profesionales y el grupo solía ser de 5 o 6 personas. ¿Qué Cada fin, autismo, qué nivel tenían de autismo? había de los 3 grados. O sea, intentaban, por ejemplo, hacían grupo de adultos, adolescentes y niños. Entonces había diferentes necesidades. Sí que es cierto que cuando se hacían los grupos intentaban que hubiese afinidad entre ellos o que, bueno, que pudiesen tener así como algún tipo de conexión para también hacer actividades que le gustasen. Pero bueno, como era de toda la asociación, en realidad, pues había un poco de todo. Y claro, ellos venían el fin de semana y siempre intentábamos hacer actividades que le gustasen, pues o íbamos al cine, o a la bolera, o a la playa, o a Y dormían pasear. ahí, dormían en el piso Sí, y intentabais también fomentar la vida autónoma. sí, llegaban el viernes, por ejemplo, les hacíamos la maleta, la colocaban pues en los armarios, la ropa. Había pues personas que necesitaban más ayudas, otros que eran más autónomos y ya quitaban pues ellos sus neceseres, su ropa y todo. Y después, pues a la hora de la comida, de la merienda, intentábamos también que participasen, o si íbamos al súper, pues hacíamos la lista de la compra, bajábamos a Qué bien. comprar, o íbamos a la cafetería y pedían ellos. Bueno, intentábamos también que fuese lo más natural posible y que pues también ellos fuesen teniendo mayores habilidades pues para su día a día. ¿Y cómo ayuda estos respiros a los familiares y cuidadores? Les da como un descanso, ¿no? Claro, un poco la idea era esa, que siempre intentábamos que las personas que venían a la vivienda se lo pasasen bien y fuese también como un cambio de aires, pero para las familias pues también era pues justamente eso, como un respiro, porque había muchas familias que no tenían
a lo mejor otras personas en su familia que le pudiesen ayudar y que se pasaban pues 24 horas al día durante los 7 días de la semana cuidando. Y bueno, al final el cuidador o la cuidadora, que suele ser así, necesitaba también ese descanso de decir, bueno, pues a lo mejor había familias que decían, este descanso para mí es dormir. No, y había otras familias pues que igual se iban a hacer o si tenían una boda o cualquier cosa, pero bueno, normalmente era como para descansar un poco y coger fuerzas pues para el resto de la semana. Cada vez, por suerte, hay más recursos para niños y adolescentes con autismo, pero muy pocos pensados para la edad adulta y la vejez. ¿Por qué crees que pasa esto? Yo creo que hay mucho, o sea, como que la gente se centra mucho, sobre todo ahora que hay más diagnósticos recientes, se centran mucho en los peques, en atención temprana, en intentar ayudar para que se vayan desarrollando. Después, como que hay ese parón ahí en la adolescencia y en la vida adulta, en general, yo creo que pasa también en el Claro, pero ámbito de el la discapacidad. autismo no desaparece en la edad adulta ni en la vejez. Claro, y yo creo que ahí es como en el ámbito de la discapacidad. A partir de los 18 años, tú te buscas tu vida y es como, ¿no? Hay que acompañar. Pero también creo que antes se hacían otras cosas, antes era pues, no se sabía tanto, entonces lo metían en un centro de día, en una residencia o lo que sea, y no se buscaba tanto, que creo que eso es lo que está cambiando, pero yo creo que es desconocimiento y también que falta mucho por hacer a nivel de leyes y demás de decir, qué pasa con estas personas porque necesitan un acompañamiento. Y también veo mucho que en personas adultas, grado uno se subestiman mucho las necesidades que puedan tener y es como, no, si llegaste hasta aquí con 18 años, te buscas la vida. Se Y olvida un poquito, ¿no? El que también pueden tener sus necesidades. sí, entonces como que está como más focalizado en personas que tienen a lo mejor mayores retos y mayores necesidades y en las personas que aparentemente pueden tener menos necesidades, aunque estén enmascarando y puedan estar muy mal, como si llegaste a ciertos hitos, ya está. Entonces yo creo que ahí hay un abandono por parte del sistema en general. Así es. Estuviste trabajando en la unidad de apoyo en entornos naturales donde acompañabas a las familias con hijos con la condición autista en su propio domicilio. ¿Nos puede explicar qué es este servicio y cómo ayuda a las familias y a las personas con la condición autista? Pues, yo me desplazaba a su casa y normalmente, pues, estaba una hora y media, dependiendo un poquito de la edad, porque con los peques, pues, al final las sesiones eran como más abiertas, porque había, pues, una parte de juego y sobre todo también de hablar con las familias y enseñarles. Y yo me Cierto. centraba mucho en enseñarle a la familia, porque yo siempre digo, yo estoy ahí una horita, hora y media, o el tiempo que esté, pero yo después me voy y quien se queda ahí es la familia. Entonces yo intentaba implicar pues a la madre, al padre, a los abuelos, a todas las personas que estaban allí para que pudiesen aprender ellos y ellas y lo que yo hacía con los peques, que bueno, durante la semana fuesen practicando Lo e fueran ir, fomentando, ¿no? claro, entonces pues a veces era habilidades de la vida diaria, otras veces era pues nos vamos al parque, pues cómo anticipamos, cómo le explicamos unas normas o vamos al súper, ¿cómo lo hacemos? Pues poner una agenda diaria, aprender a hacer una historia social. ¿Qué Entonces es yo una historia intentaba, social? ¿A qué te refieres una historia social? pues yo lo que hago es, por ejemplo, cuando van a hacer, vamos, imaginaos, un festival de fin de curso o algo así, o que van a cualquier evento que no saben un poco lo que va a pasar, yo ahí le explico a dónde vamos, con quién, cuándo, cómo, todo lo que vamos a hacer, desde que entramos, le pongo fotos, pues mira, esta es la entrada, vamos a subir por estas escaleras, este es el sitio en el que vamos Ah, a estar. Entonces ahí le explico un poco de lo una que manera más visual. Y entonces ahí le explico lo que se espera que hagamos y las alternativas. Por Eso ejemplo, también puede funcionar también para personas adultas, puede funcionar para todas las etapas del autismo. sí, sí, yo lo utilizo o sea, acompaño a adolescentes y evidentemente lo adapto a su edad, pues igual no le pongo pictogramas o dibujitos si no le gusta y pongo a lo mejor pues otro tipo de imagen o de imagen real o lo que sea y lo adapto siempre, como todo, a lo que le gusta. De hecho, a veces esas historias sociales es
son con Mario Bros o con su foto y ellos disfrazados de, de su personaje favorito. Entonces le explico, pues cuando lleguemos allí, esto es lo que tenemos que hacer y le doy Qué guay. alternativas. Por ejemplo, una chica que lo pasaba muy mal, le encantaba ir a un bar a comer hamburguesas con su madre. Entonces era un plan que hacían una vez al mes, pero ella lo pasaba muy mal por el ruido y porque la gente sacaba fotos. Y ella había tenido una experiencia muy negativa, pues por una vez que le sacaron una foto con flash y tal. Entonces ella si veía que alguien sacaba un móvil, ya se ponía nerviosa. Ay, pobre. Entonces, claro, yo le expliqué, la gente, ¿por qué saca el móvil cuando va a un bar? Pues porque le saca fotos a su comida, porque le saca fotos a sus amigos, porque no sé qué. Entonces le di alternativas de, si pasa esto y me pongo nerviosa, pues se lo digo a mamá, o vamos un momentito al baño, o salimos un momento fuera, o nos ponemos de espaldas para no ver a la gente. Y desde ese día ella iba mucho más tranquila y cuando se ponía nerviosa revisaba la historia y aunque se la sabía de memoria y fue capaz, bueno, pues de poco a poco ir haciendo muchas cosas y vivir experiencias que en otra situación, sin esa explicación, ella no tendría esas respuestas o en ese momento no era capaz de asimilarlas. Y esto, pues, le ayuda mucho. Y Me, tanto a me ha peques como gustado mucho a... esto de las historias sociales, ¿eh? Me Es parece muy genial. guay. Para verlas además. ¿Cómo está actualmente la situación en España del tema de la unidad de apoyo en los domicilios? Pues para mí creo que es muy, muy deficiente. Yo, por ejemplo, ahora que asesoro a familias, es algo privado y para mí es muy complicado porque eso lo limita a determinadas personas. Entonces hay familias, pues que bueno, claro, económicamente no pueden y siempre lo digo, para mí las familias están abandonadas Y porque tanto. o tienes dinero y con lo que a veces pueden percibir de alguna ayuda o lo que sea, es insuficiente. Entonces, no hay, y más, por ejemplo, aquí en Galicia, que los desplazamientos son muy largos, porque aquí no tenemos metro, el transporte público es terrible, o sea, las ciudades más o menos, pero hay muchos pueblitos a los que no llegamos. Entonces, esas personas están abandonadas totalmente. ¿Tú vives en la capital de Galicia? No, yo vivo bueno, en Pontevedra, que son 4 provincias, vivo en una de esas provincias que está como a 45 minutos de la capital, que bueno, es una ciudad pequeñita, pero bueno, aún así, bueno, vivo en un pueblito que está ahí al lado, pero, o sea, por ejemplo, yo para trabajar tengo que sí o sí usar mi coche, no puedo utilizar transporte público, porque no llegaría a las casas. Wow. ¿Cuál es la principal preocupación de las familias con hijos con autismo en sus entornos naturales? Su futuro. El qué pasará, pues, cuando no esté su familia o cuando esa red de apoyo se vaya haciendo más pequeñita, las oportunidades que podrán tener, sobre todo, pues, peques con más necesidades o adolescentes con más necesidades. Y también incluso me está pasando con, pues eso, con adolescentes o personas que ya se están convirtiendo en adultas y que le están cerrando puertas. ¿Qué necesidades detectas en las familias de personas autistas? Yo creo que lo primero es acompañamiento de la familia, el que tengan pues una red de apoyo, que puedan tener pues alguien que los acompañe, porque están muy solos. Y O sea, no, el sistema no contempla a las familias. no, o sea, siempre es eh, darle recursos al niño, los pocos que se le dan, pero para que el niño actúe como una persona neurotípica. O sea, no se No tiene trabaja en... sentido. No, es que no se busca el que esa persona esté bien y que tenga habilidades para desarrollarse siendo como es, sino lo que se busca es que tú entres dentro de los límites de esa normalidad que ellos estipulan y ya. Entonces, claro, las familias muchas veces, es que yo tengo familias que se levantan a las 6 7 de la mañana y su vida es por y para llevar al peque al cole, a terapia, a trabajar, porque evidentemente si no trabajas no te puedes permitir pagar X terapia o acompañar. Y si hay alguno que vaya a alguna actividad, pero no tienen
O sea, no hay un recurso, por ejemplo, llega verano, no hay campamentos, llega Navidad, tampoco hay campamentos, eh, ¿Y y ya cómo lo hacen estas familias con los niños con autismo? Porque claro, si no hay campamentos durante ¿cómo lo han hecho ahora en la época de verano? Para, pues familias, tengo familias que se han quedado en casa, que uno de los padres ha tenido que renunciar al trabajo con lo que se supone para cuidar al peque. Tengo familias que a lo mejor en la asociación a la que van, pues sí que hacen campamentos, pero al final solo es campamentos de peques autistas con peques autistas, o sea, cero inclusión. Que entiendo que las asociaciones lo hagan, me refiero, es darle una oportunidad, pero esa no es la idea. Entonces, y después, muy, muy pocos que hayan tenido la suerte, entre comillas, de optar a una plaza en algún campamento y ya, pero muy, muy pocos. o sea, es lamentable, ¿no? O sea, Sí, para mí es una vergüenza y también es muy doloroso para las familias y para mí como profesional. ¿cuáles son los mayores retos que presenta el hecho de trabajar con familias? Pues, a ver, es complicado porque en mi caso, al entrar muchas veces en los hogares, pues a veces tienes que decir cosas que sabes que a la familia pues quizá le pueda incomodar, que yo intento ser siempre como muy respetuosa. Sobre todo, pues me pasa cuando a lo mejor llego a una casa que jamás voy a juzgar a una familia, porque yo siempre le digo, igual venís a mi casa y os asustáis. Pero claro, a lo mejor llego a una casa y pues por lo que sea, porque claro, es que ya te digo, sus horarios son de no parar y a lo mejor hay algo que está desordenado o lo que sea y que yo sé que al peque o a esa persona le está molestando porque no hay estructura, no hay orden y ese caos, por así decirlo, pues quizá le está afectando a esa persona en el sentido de que pues está más ansioso o más ansiosa o le cuesta hacer determinadas cosas, actividades, porque no hay un orden. Entonces, yo a lo mejor le digo a la familia, mira, pues sería conveniente que esto lo colocásemos así. Y hay familias que a veces lo pasan mal porque piensan, qué vergüenza, que vino una persona de fuera y me está, y yo siempre le digo, o sea, me tengo puesto a ordenar con alguna mamá y es como, es que la vida es así, o sea, yo también tengo lavadora sin poner y no tengo hijos, entonces tú tienes una situación mucho más complicada y es natural que no puedas llegar a Claro, todo. normal. Entonces, pero bueno, en general las familias em, lo que buscan es sobre todo comprensión y es muy raro encontrarte con familias Que les den la que... mano, ¿no? Que mm, haya como un soporte, mm, que estén ahí, entonces, que los comprendan. entonces, bueno, es un trabajo duro por eso, porque emocionalmente te implicas mucho con las familias y yo a veces veo situaciones que se me parte un poco el corazón porque digo, ojo, es que qué difícil vivir así, cuando podrían, si tuviesen un soporte, estar muchísimo mejor. ¿Cómo suelen recibir el diagnóstico de su hijo los familiares? Pues depende, porque sí que veo que muchas veces, por ejemplo, cuando viene por la social, con médicos, al neuropediatra y se lo dan, hay un poco de todo, pero por tendencia general es, bueno, su hijo tiene trastorno del espectro autista, te dan un papelito donde pone ese diagnóstico y no le dan mayor información. Entonces, claro, para muchas familias es cuando van allí ya saben que algo está pasando porque pues ven necesidades o se dan situaciones que dicen, vale, pues o no lo estamos haciendo bien o algo le pasa al niño, o sea, ya van con preguntas. Es muy poco frecuente que de repente llegue una familia y se lo digan así, sin haber ellos visto, sin haber O visto ellos sea, que hay nada. como diferentes señales, ¿no? Que ya han visto diferentes Mm, señales en el niño. claro, entonces a lo mejor pues van allí, le dan esta respuesta, claro, llegan a casa, empiezan a buscar en internet e imagínate, porque lo que puedan encontrar ahí. Entonces hay familias que pasan con un momento muy difícil y que esa etapa dura mucho tiempo de no aceptarlo, de no entenderlo, pero porque nadie se lo ha explicado. Y después hay una pequeñita parte que sí que a lo mejor, pues ya veían a lo mejor más esas señales, y fueron a un profesional e hicieron un diagnóstico como más completo, con sus pruebas y demás, y ahí se le explicó. Entonces, el proceso de entenderlo y aceptarlo es distinto, pero
es complicado en cualquiera de las dos formas. Tengo una pregunta por curiosidad. Ahora mismo, ¿se implican ambas partes, los dos progenitores, o se implica más la parte femenina? Pues he de decir que antes, cuando estaba en la asociación, de hecho me llamaba mucho la atención que yo solo acompañaba a peques, a niños, apenas tenía niñas. Y ahora, y ahí sí que es verdad que tenía un poco de todo. La gran mayoría eran mamás y el que trabajaba era el papá. Y a día de hoy, en las familias que yo acompaño, hay pues mucha responsabilidad por ambas partes. Sí que tengo familias que trabaja uno y el otro no, o que trabajan los dos. En general, suele haber como una corresponsabilidad de ambas partes, pero sigue pesando mucho la figura materna. Suele ser como la que más La que asume. más se lleva la responsabilidad y la que más lleva la mochila. Sí, Pero me alegro de que cada vez haya más compatibilidad de ambas partes, ¿no? Del padre y de la madre. sí, sí. A ver, yo, por ejemplo, pues antes, o sea, en las entrevistas, pues ya siempre vienen las dos personas. Pues cuando estoy incluso en casa, casi siempre suelen estar también las dos personas, salvo que sea por trabajo. Pero sí que veo que muchas veces la figura paterna es la que tiene el propio interés de decir, quiero estar aquí para aprender. Y eso antes a lo mejor no lo veía tanto. Entonces, por esa parte es como, me alegro como tú de decir, bueno, pues no estamos en el punto de que haya como una igualdad, pero por lo menos ya no hay tanta diferencia. ¿Por qué crees que hay tan pocos recursos pensados para las familias con autismo en sus domicilios? Yo creo que porque o sea, ya no se plantea esa necesidad, como que el propio sistema, pues trabaja desde la prevención. Yo creo que sería lo ideal. Creo que si trabajásemos desde antes se podrían evitar incluso muchas situaciones posteriores. Entonces creo que ya es porque de base no se plantea esa necesidad. Entonces siempre se excusan en no hay recursos o no hay profesionales, pero lo que no hay es pues ganas de gastar dinero en eso. Vocación. Claro. El trabajar con personas puede hacer que te lleven los problemas a casa. A mí me pasaría y no sabría cómo separarlo. Además, ¿qué te pasa? Sí, de hecho al principio, el primer año, lo pasaba un poco mal porque no se paraba para nada, o sea, me daba igual que fuera fin de semana, que fueran las 12 de la noche Dios. y Te claro, llevabas, te llevabas la carga a casa. sí, y llegaba un momento que es que no paraba, o sea, estaba todo el rato y como cuando terminé la asociación, fue un poco también por eso, porque terminé agotada, dije: "No me puede volver a pasar". Entonces ahí tuve que trabajar yo de ponerme unos horarios y salvo que sea una situación es verdad que las familias son súper respetuosas en cuestión de horarios, pues a lo mejor sí me pueden enviar un audio a la hora de comer o a la hora de cenar, pero porque yo entiendo que son los momentitos que tienen sin los niños o sin los adolescentes. Entonces, pues lo envían ahí y yo también siempre le digo, me lo enviáis y yo cuando pueda respondo. Pero sí que tuve que yo ponerme límites porque, claro, llegaba a mi casa y me quedaba ahí pensando y buscando soluciones y no era lo más Y idóneo ahora porque mismo, ¿cómo lo llevas esto? ahora lo llevo mucho mejor. Sí que es verdad que igualmente, pues llego a casa y sigo pensando en las familias o durante el verano o situaciones así que digo, uf, ¿cómo estarán? Pero bueno, como me suelen contar, me quedo yo más tranquila y suelen, ya te digo, respetar muy bien los horarios, entonces lo llevo mucho mejor. ¿Por qué crees que hay tantas personas que les cuesta separar su trabajo de su vida personal? ¿Cómo? Perdón, que no escuché bien. ¿Por qué crees que hay tantas personas que les cuesta separar su trabajo de su vida personal? A ver, yo creo que sobre todo cuando trabajas con personas y en el ámbito así como más social o educativo, te implicas tanto y tienes tanto vínculo que aunque no quieras, porque a mí en la carrera me decían, tienes que separar muy bien el Sí, sí, profesional es muy complicado. de la persona y digo, pero es que al final le coges cariño, te preocupas, son personas que sabes que están pasando por una situación complicada. Entonces, yo creo que aunque tú quieras, es muy difícil separar lo que tú sientes, que al final es algo que no puedes tú tampoco controlar.
y es un ejercicio complicado. Entonces yo creo que y si tienes vocación y te encanta, porque si no te gusta tu trabajo, pues igual dices, mira, mucho peor. pero cuando te encanta, pues es muy complicado. Vamos por tu cuenta. Tienes una cuenta creada con tu mismo nombre, Noemi Moya. ¿De dónde surgió la idea de crear esta cuenta? Pues yo empecé a crear recursos cuando estaba en la asociación, estaba acompañando en el cole, un cole de educación especial, y yo veía que hacían muchos materiales y anticipaciones. Entonces, como siempre me gustó mucho crear, pues utilizaba el PowerPoint o el Word o cosas así. Y como me encantaba, pues empecé pues mira, a este peque le gusta esto, entonces, o si veía que una profe pues estaba agobiada haciendo algo, decía, pues te lo hago yo. Y como lo hacía muy rápido y me encantaba, pues empecé a crear y a darle ideas. Entonces mis compañeras me decían, Jonoe, tienes que compartirlo porque esto le puede ayudar a muchas personas. Y un día dije, bueno, pues mira, no tengo nada que perder. Empecé a compartir y como me gustaba mucho y como hablo mucho, era una oportunidad genial para poder hablar sin que nadie se queje. El que no me quiera, pues o sea, apaga el móvil y ya está. Y empecé poquito a poco y también fue una manera de conectarme con otros profesionales, de escuchar y ver a muchas personas. Para mí, las redes me descubrió a muchas personas neurodivergentes y de las que aprendí y aprendo un montón. Entonces, para mí fue como lo mejor. O sea, esa cuenta te ha ayudado a entender mejor el autismo y sus dificultades. Sí, 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 sí. O sea, espero, o sea, hice amistades, e incluso, ya digo, no solo con profesionales, sino con personas, y ya no solo es de que yo pueda divulgar, sino que también aprendo y me permite pues conocer a gente que en otras circunstancias no lo haría, claro. ¿Y qué te gusta divulgar o mostrar en esta cuenta? Pues a veces muestro un poco también de mí, que al principio muchas personas me decían, no, ¿cómo compartes eso? Porque tienes que ser profesional. Pero no me gusta que me vean como la Noemí profesional única y exclusivamente, porque digo, es que también soy persona. No comparto cosas de mi vida privada como tal, sobre todo si implica a otras personas, porque entiendo que es su privacidad y no la mía, pero yo pues muestro mucho a mis dos perritas, a mis gatos, ¿Sí? ¿Cómo se y llaman tus perritas y tus gatitas? pues la perrita mayor se llama May, que es bruja en gallego. Después tengo a Maggie, que es la pequeñita, y después el gatito se llama Marshall y la gatita se llama Donna. Y luego tengo un hámster que se llama Filloa, que es una comida de Galicia. ¿Están ahí? ¿Están o no? No, ahora no está, si no te los enseñaría, pero luego te mando una foto, que son muy bonitos. Si no te los enseñaría, de verdad. Son cariñosos ellos. Sí, están todo el día pegados. De hecho, lo raro es que no estuviesen aquí, pero si no, siempre que estoy trabajando, tengo ahí atrás una cama y siempre están ahí, detrás. Siempre están acompañando. Sí, sí, sí. Y es, vamos, lo mejor de lo mejor. ¿Qué te gusta divulgar o mostrar en tu propia cuenta? A ver, a mí lo que más me gusta y lo que más me centra, aunque te decía que sí que comparto alguna cosilla sobre mí, es situaciones que vivo, siempre que las familias me lo permiten, pues a lo mejor situaciones reales que le pueden pasar a otras familias, el cómo abordamos esa situación o cómo ayudamos a este peque. Comparto también materiales que pues a veces hay intereses que son muy comunes, como puede ser pues los instrumentos o cosas así como muy típicas o incluso los que son más atípicos, porque a veces es una serie, me pasó la semana pasada, una serie que yo no conocía de nada, ¿Cuál y sería? es que no me acuerdo ni, son como, es algo que es como un juego y cada personaje es algo de música. En plan, son unos muñequitos, es que no, ahora mismo no lo tengo aquí, es que no me acuerdo ni el nombre, porque cada personaje tiene un nombre, Mr. Sun, no sé qué, bueno. Entonces yo me hice ahí pues mi estudio, hice pues un lince, o sea, un juego del lince, hice un dominó y lo compartí y justo me habló una mamá y me dijo, wow, no conocía a otro niño que le gustase, me pidió el material y le dije, bueno, pues mira, que lo disfrute. Y claro, pues a raíz de compartirlo, pues digo, mira, pues igual hice feliz a
a este peque y a esta familia. Entonces, esa es como la parte que a mí más me gusta, pero también la de contar experiencias, porque, por ejemplo, me pasó con una historia social que le expliqué a un peque quién era el ratoncito Pérez. Y claro, era como súper curioso y me hablaron muchas mamás y me dijeron, jo, es que no se nos hubiese ocurrido cómo explicarle esto. Y claro, yo era como, jo, pero es que como el resto de los niños tendrá que entender qué pasa aquí. Y fue una historia que me encantó hacer y también, bueno, la compartí en Insta y muchas familias pues me dieron las gracias porque me decían es que no se nos ocurría la manera de explicarle por qué le caen los dientes y desaparecen y aparece un regalo y, y fue muy, o sea, es muy chulo hacer este tipo o sea, compartir todo esto. Qué bonito. ¿Cómo crees que esta cuenta puede ayudar a las familias y a los profesionales que trabajan con las personas con la condición autista? Yo creo que sobre todo a que vean otras realidades. Siempre hago tanto en las formaciones como en el día a día que hablo en Instagram, de que observen mucho a los niños o a las personas, que los escuchen, y que no se queden solo con la teoría, porque la teoría, ya lo dije al principio, es muy, muy importante porque te da una base, pero si tú no escuchas a la persona, si tú no sabes lo que le gusta, lo que le interesa, lo que le apasiona, es que va a ser muy complicado que puedas conectar y que puedas avanzar y ayudarle, que es lo más importante. Entonces, para mí es eso, que la gente entienda que el autismo no es una definición, no es algo que aparece en un manual, sino que hay mucho más allá y que más allá de que una persona pueda tener esta condición, también hay que cualidades que forman parte de la persona, no todo es el autismo. Entonces, esto evidentemente te define y te condiciona en muchas cosas, pero que no tiene por qué impedir a las personas el hacer lo que quieran. Entonces, pues eso es lo que más intento yo, que las personas entiendan. O sea, que las personas entiendan, pero también sepa cómo puede volver a repetir. O sea, que sobre todo que entiendan a las personas pero que las respeten, que no sea solo el te estoy ayudando a esto para que consigas una meta, no, es escuchar a la persona, entiéndela y sí, puedes acompañarla, pero tienes que respetarla. Vamos por los entornos educativos. He leído que varias veces has ido a centros educativos a trabajar conjuntamente con los profesores, además de acompañar durante un tiempo en un centro de educación especial. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Pues el cole me gustó mucho, pese a que yo pues no quisiera ser profe, me gustó mucho porque creo que es un ámbito en el que, o sea, un espacio en el que se puede acompañar y enseñar muchísimo. Y sobre todo, a veces veo que hay personas que quieren trabajar en la socialización y digo, ojo, pues en el cole es el tiempo, o sea, el lugar en el que más tiempo pasan los peques y, y para mí el ir a los coles me ayuda mucho también a conocer a los niños en otros entornos y también acompañar a las profes y trabajar en equipo. Entonces, todo lo que hacemos en el cole también se traslada a las casas, a otros entornos. Enseñas también al resto de los niños a respetar la diversidad y para mí, o sea, sobre todo fue aprendizaje de observar a los niños, de ver pues cómo socializan, cómo juegan, qué cosas le gustan y enseñarle al resto, que Qué eso es. bonito. O sea, acompañamiento y entendimiento. mm. ¿Qué carencias ves que haya en el sistema educativo actual para el alumnado con la condición autista? Primero, falta de recursos, sobre todo personales. Creo que sí se están dando, pues por ejemplo, aquí en Galicia, en cada aula hay una pantalla gigante y a lo mejor en vez de dar una pantalla táctil para poner en la pared, sería más interesante que una persona, o sea, que pudiese estar acompañado por una persona Claro. que le ayude. Sobre todo me pasa con peques no hablantes que no tienen un intérprete o alguien que los acompañe con su comunicador o que le ofrezca algún tipo de estrategia. Entonces, imagínate cómo están muchos de esos peques. Entonces, en los coles Como en que los se sienten que solos, no se sienten como
Sí, Como sí, estoy porque aquí, y se, necesito y expresar. se pierden ya no solo el expresar cualquier cosa, sino que muchas veces no participan en las actividades porque, claro, a veces las profes, si tienes un aula con 25 alumnos, pues también por tiempos, aunque quieras y tú te pongas con ese peque, es decir, o atiendes a ese niño y dejas al resto, o atiendes al resto, dejas a ese niño. También muchas veces las profes no saben cómo gestionar esa situación porque es una persona para muchas y cada uno pues con sus circunstancias, claro. Yo he pasado una cosa muy grande, bueno, y quería preguntarte que cómo actúa el profesorado actualmente en el caso de discriminación o acoso de un alumno con la condición autista. Pues sí que es verdad que hay protocolos, pero que no siempre funcionan. Yo también estoy acompañando a una chica que pasó pues, por lo mismo que pasaste tú, que me imagino que tiene que ser durísimo. Y a día de hoy, pues ella me dice que su primaria la abandonaron, ahora ella Bueno, pues yo ya hasta los está 20 años no fui diagnosticada, pero durante mi infancia y mi adolescencia viví un bullying muy fuerte. Vivía en Blanes, en una población de Girona, y viví una situación de acoso muy fuerte. oh, qué duro, lo siento. Es que, y es una realidad que muchas veces, por ejemplo, esta chica no lo contó hasta años más tarde Wow. y claro, ahora mismo está un poco viendo pues todo eso, cómo le está afectando, cómo le afectó a día de hoy, pero claro, todo lo que ha sufrido. Entonces sí que hay protocolos y sí que hay profes muy implicadas, muy implicados, que a la mínima pues están alerta e intentan ayudar, pero también otra vez más vuelven a estar desamparados y solos porque también hay profesionales que son cosas de niños, O bueno, que no no pasa saben cómo nada, actuar, ¿no? No saben. claro, sí, o que por evitar a lo mejor un conflicto, pues ya lo solucionarán ellos y no son conscientes de la repercusión que tiene. Bueno, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, la profesora, había una profesora sustituta, estando con la profesora me llegaban a decir Ariana la hoguera, y entonces la profesora, la solución que buscaba era que me sentara en, ¿sabes que las profesoras tienen a veces una silla más grande y en el centro? Me decía que me sentara ahí. ¿Y con qué fin? O sea, para que te miren más, para... no tiene sentido ninguno. Madre mía. No sabía qué hacer es la Claro, qué profesora en hacer, esas. claro. Claro. Sí, es que yo creo que hay también mucho desconocimiento, ya eso, falta de recursos, desconocimiento, a Más me veces, ayudaron de tema de profesorado, yo los vi y quien para mí fue más acompañamiento y quien más recuerdo fueron las profesoras del comedor, que siempre me preguntaban cómo estaba y eso me gustaba mucho, me hacía ya, sentir muy bien. jo, y algo tan sencillo como qué tal estás, qué necesitas, que debería ser algo que haríamos todos y que solo lo hicieran esas personas. Wow. Hay profesores que ven la educación inclusiva como algo positivo y otros que creen que no se podrán atender a las necesidades de todo el alumnado. ¿Tú qué opinas? Yo creo que queda mucho por hacer, pero yo soy partidaria siempre de intentar, o sea, creo que ni de broma estamos en una inclusión real. No me gusta mucho la palabra inclusión tampoco, porque no creo que tengamos que incluir a nadie. O sea, para mí es convivencia, porque, o sea, que todos somos personas y creo que deberíamos partir de ahí, pero bueno, creo que estamos en un punto en el que hace falta cambiar mucho porque está como muy normalizado que si un peque tiene necesidades o si una persona se escapa un poco de la norma, lo más fácil es pues que vaya a este centro, que vaya al otro centro y creo que habría En que vez partir de... de permitir que convivan, ¿no? Y respetar sus Mm. diferencias. Y la experiencia, en mi caso, mi experiencia es que cuando tú trabajas en equipo y cuando tú buscas la manera de que esa persona pueda estar en un espacio igual que el resto de sus compañeros con sus adaptaciones, es que ya no solo estás trabajando para que esa persona pueda estar ahí bien, en un ambiente respetuoso, sino que también le estás enseñando al resto de niños y niñas o de personas que están a su alrededor que eso puede ser así y que muchas veces ni siquiera el cambio es tan grande, es decir, no hay que construir nada, o sea, y yo siempre digo, joder, si los centros están ahí,
si hubiesen más profesionales dotados, sería posible. Y mi experiencia es que cuando yo voy a los coles con los peques, me pasó ahora con la vuelta al cole, tenía 3 familias súper preocupadas por cómo sería esa vuelta al cole. A estos ¿Cómo lo peques, llevarían los niños, no? ¿Cómo se adaptarían todo a este entorno? claro, y yo lo que hice fue prepararles su historia, hablé con sus profes, me mandaron fotos, le preparamos la historia de esta va a ser tu nueva aula, tu profe, tus compañeros, vas a entrar por aquí, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y la respuesta de las 3 familias fue, el niño entró sin mirar atrás, en plan, entró al cole contento, sin preocuparse de cuándo va a volver mi madre o mi padre. Y digo, jo, pues algo tan sencillo como eso, que no, a ver, no sencillo, sencillo de todo, pero bueno, quiero decir que algo fácil que se podría hacer, que está al alcance de cualquiera, no se hace. Pues Entonces, anticipar, ¿no? Anticipar sí, todo. Y eso todo. ayuda también a que, a que el niño esté más tranquilo, Claro, porque ya no sepa hay lo esa incertidumbre de a dónde voy, con quién, qué va a pasar, qué puedo hacer. Y eso, pues mira, es un cambio que incluso en los coles muchas veces pues no se anticipa los festivales, las excursiones. Entonces, muchos peques no van. Y digo, eso no es inclusivo. O sea, porque un peque no puede ir. Yo digo, todos mis peques, le digo a las familias, van a ir. Vamos a trabajar, pero van a ir. Y van. Y aún hoy me decía una madre por un audio que su peque le estaba diciendo que quería excursión, que quería excursión, y acaba de empezar el cole hace 2 días. Y claro, su madre es en plan, pues pregúntale a la profe, pero ahora no hay excursión. Pues este peque, recuerdo que iban a una isla en barco, y claro, la primera opción era, ¿cómo va a ir el niño en barco a una isla? Un peque no hablante, ¿eh? Pues él fue, se lo pasó genial y se portó increíble, igual que el resto de sus compañeros. He leído que la Junta de Andalucía va a ir eliminando la figura del maestro sombra para los alumnos con el espectro autista. Esto lo he visto en el Instagram y lo he visto y lo he buscado en Google y he visto que es cierto. No, ¿nos puede explicar qué es el maestro sombra y cómo ayuda a los alumnos con autismo? Pues aquí en Galicia no hay esa figura, pero sí que, o sea, es una persona que acompaña a los peques yo creo que en casi todo momento, ya te digo, como aquí no lo hay, sé que existe, sé cómo es la figura, pero no sé exactamente las condiciones exactas, pero es una persona que acompaña al peque, pues a lo largo de su jornada educativa, pues para darle apoyo, pues sobre todo si son peques no hablantes o peques que tienen determinadas necesidades, pues está ahí como un soporte extra como profesional. ¿También en los institutos Además, también está el maestro sombra o solamente en los centros pues no, escolares? no sabría decirte, la verdad que eso no lo sé. Aquí en Galicia, por ejemplo, sí que hay una figura que es como el auxiliar técnico educativo, que comúnmente se llama cuidadora, y sí que está, pero está solo pues para hacer, por ejemplo, si van al baño, para momentos de comida o en el recreo, o sea, cuando hacen transiciones. Después hay personas que voluntariamente deciden estar dentro del aula y si se le permite pueden estar ahí, pero normalmente es compartido. Entonces, a lo mejor, pues si hay 4 peques con necesidades en ese curso o en ese cole, pues va a esos momentos puntuales a ayudarle y son personas que no tienen formación Pero educativa. no Entonces, es cotidiano, ¿no? Es una cosa que esté... o sea, sí que está en casi todos los coles, pero como te digo, tiene formación de auxiliar, pues como para tema de cuidado. Entonces, a veces está en el aula y ayuda, pero no tiene formación educativa. claro, y Entonces, tampoco tiene formación en el autismo, tampoco. claro, no. A lo mejor puedes saber unas pinceladas y sí que hay profesionales que es una pasada, que se forman y al pasar muchas horas, pues controlan mucho. Pero bueno, es una figura que muchas veces las familias y los coles tienen que luchar para que esté Y y es tanto. como, para mí como un pequeño parche, porque tendría que haber más soporte. Aquí, en Galicia, sí que se está luchando para que las profes de pedagogía terapéutica, que son las PTs, hay algunas que sí que acompañan puntualmente a algunos niños durante toda su etapa educativa, durante primaria, imagínate. Y es la misma persona para que sea referente, pero se da en casos muy excepcionales. Y eso sería genial porque Y tanto. conocería al niño, a la niña, podría hacer equipo con los profes, sería siempre un soporte para esa persona.
Y claro, es que por eso digo que queda mucho trabajo y es Exacto. una pena que quiten a esta figura, la verdad, porque a ver ahora cómo van a estar esos niños. ¿Qué, qué opinas que en Andalucía desaparezca esta figura de referencia para los alumnos con autismo? Pues yo me imagino que a las familias estarán súper preocupadas y lo entiendo. Y no creo que, o sea, no sé si hay alguna otra alternativa, pero incluso para los propios profesionales va a ser un cambio pues a negativo, entiendo, porque van a estar mucho más los profesionales. O sea, es una pena. He leído que te indigna que las ayudas con autismo no entren en las becas educativas y que casi todo tengan que costear las familias. ¿Por qué crees que pasa esto? Pues yo creo que es por lo que te dije antes, un poco por desconocimiento y porque pues a las entidades realmente pues les da como un poco igual, siempre están pensando a lo mejor en otras cosas antes que, creo que si no lo vives o si no lo tienes de cerca, tampoco eres consciente de a lo mejor el coste que pueda tener, o sea, es indignante que una familia con un hijo con discapacidad tenga que pagar más para ir a un campamento, como te decía antes, o para cualquier otra cosa. O sea, yo, por ejemplo, muchas veces me siento mal porque le digo, le estoy cobrando a una familia, cuando a mí, si me paga el Estado, pues yo feliz de la vida, es decir, me da igual, ¿sabes? Pero es la familia que tiene que hacer un sobreesfuerzo, pero claro, como profesional también tengo que vivir y es, o sea, es muy duro porque el coste es enorme para esa familia, porque ya no es el propio coste de vivir, sino que además le sumas un extra y un extra muy caro. Entonces, a mí me indigna tremendamente porque digo, hay una beca que ya es poco dinero y hay, por ejemplo, terapia ocupacional y educación social, no entraría dentro de esas becas educativas. Entonces, claro, las familias, pues, si hay familias que igual no necesitan a otro profesional o que necesitan todos los profesionales, ¿sabes? Es como el mundo al revés, no tiene sentido que esto sea así. Entonces, el que pueda costeárselo lo paga y el que no, pues se queda fuera. En fin. ¿Cómo repercute este gasto económico a las familias? Pues yo creo que ya hay incluso un desgaste emocional porque, por ejemplo, tengo familias que uno de los progenitores, normalmente la madre, renuncia a su trabajo. Entonces, imagínate tener que perder parte de ti porque, pues, evidentemente hay muchas personas que le gusta trabajar, entonces tienes que dejar de trabajar para quedarte en tu casa, para cuidar a tu hijo, pero no es solo cuidar a tu hijo, sino que el ritmo de vida es andar de un lado para otro, muchas veces a nivel de papeleo, de burocracia, lo hacen más complicado. Entonces, para las familias, yo creo que es devastador porque aparte es eso, no tienen apoyo. Es decir, si una familia está emocionalmente mal, también son ellos quienes se van a costear pues el ir a un psicólogo, a una psicóloga o que alguien los acompañe. Entonces es como una bola Es que muy cada vez se triste, va haciendo gigante, sí. es muy triste. Vamos por el tema de tus aficiones. He leído que eres una apasionada de la navegación porque te ayuda a desconectar. ¿Qué sensaciones sientes cuando estás navegando? Pues para mí es que hay algo que nunca había vivido antes, que es como apreciar, pero no es, tampoco es un silencio Vuelvo a absoluto, es repetir como que no te he escuchado, como ah, apreciar. el silencio, pero tampoco es un silencio absoluto porque no me gusta, es como A mí escucharlas, tampoco. pero es como escuchas las olas del mar y Qué bonito. es lo único que escuchas, no se escuchan los coches ni es muy raro escuchar otra cosa, solo se escucha el mar, porque cuando vas a la playa siempre hay otros ruidos normalmente por ahí y en el mar no, en el mar es calma, para mí es que te digo, es de las pocas cosas que consigue como que yo apague ahí por un momento mi cabeza y aunque a veces da un poco de miedo, verte ahí en el medio del mar es una sensación muy, muy guay. O sea, eres como una ballena. Te vuelves como Sí, ballena. sí, sí. A veces digo que soy la sirenita, pero sí, Ballana me vale. ¿Hay mar en Galicia allí?
Sí, estamos rodeados, excepto un trocito. Entonces, en la zona que estoy yo, que aparte vivo nada, a 3 minutos de la costa, y yo vivía en un pueblito de interior y siempre le decía a mi madre, cuando sea mayor voy a vivir cerca del mar. Y mi madre me decía, vale, pues genial. Y cuando me vine aquí, me decía mi madre, bueno, pues al final conseguiste lo que querías. Y digo, es que es más, ahora tengo una casa en el mar. Entonces vamos, ya cumplí un sueño. ¿Te has planteado nunca hacer un viaje en velero? Sí, me encantaría, la verdad, porque me da un poco de miedo, que conste, porque por aquí siempre vemos tierra, entonces es como más tranquilo, pero sí que me gustaría hacer un viaje ahí chulo navegando. Y por último, el momento reivindicativo donde tú puedes reivindicar todo lo que quieras y necesites. Pues yo creo que, o sea, para mí lo más importante ya no solo es que se escuche bueno, que se os escuche a las personas neurodivergentes en general, hablo siempre más de autismo porque es a las personas que más acompaño. Pero creo que es importante también que la sociedad sea consciente de que tenemos que cambiar mucho y no solo las personas que estamos implicadas porque trabajamos de esto o porque tenemos a un familiar. A mí me da mucha pena que las formaciones siempre viene la gente que ya sabe, que puede aprender, pero que no vengan pues familiares, Qué personas triste. que Que son las personas podrían. que tienen que aprender, ¿no? Claro, entonces que no haya ese interés, pero también creo que tiene que ser desde el propio sistema el que se diga, pues esto tiene que cambiar, hay que buscar soluciones reales, no poner parches de pues te doy esta pequeñita ayuda o sea, creo que tiene que cambiar la base y sé que va a ser muy difícil, pero también creo que está en la responsabilidad de muchos profesionales que están trabajando en el ámbito público o incluso en el privado, que también tienen que ser responsables de formarse, de actualizarse. Yo a veces escucho familias que dicen muchas cosas que les dijeron otros profesionales. Y digo, eso es responsabilidad tuya el formarte, diciendo mitos o extendiendo cosas que son mentira. Entonces yo creo que es mucho responsabilidad social de cada uno de decir, esto tenemos que cambiarlo y sobre todo que el acompañar a las familias. Que haya tan pocos profesionales que acompañen a las familias es que me parece tremendo, porque lo decía antes, si los cuidadores y cuidadoras no son cuidados, llega un momento en el que tú también te desgastas, por mucho que quieras ayudar a tus hijos o Ah, claro, a esa persona que estés to- acompañando. totalmente cierto. Pues quería darte las gracias por la entrevista. Me ha encantado entrevistarte. Gracias y a mí que lo hicieras, me hizo mucha ilusión. Y nada, un abrazo muy grande. Un abrazo.